Porque no es escuchar tantas veces el Evangelio de Dios, sino es cuando este Evangelio viene a ser nuevo en nuestras vidas. Este Evangelio debería ser nuevo todos los días. Millones de personas que están perdiendo sus trabajos. Esta mala noticia no es que la economía del mundo está colapsando. Esta mala noticia no es que los Estados Unidos van a entrar en guerra comercial con China. Esta mala noticia es que todo el ser humano está contagiado de una enfermedad. Amados hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Queremos enviarle un saludo en el nombre de Cristo Jesús a todos los que sintonizan este video. Estamos transmitiendo este día desde la iglesia local aquí en Carpentersville. Todavía no podemos tener servicios con toda la congregación a causa de esta situación del coronavirus, pero queremos predicar la palabra de Dios en este día a pesar de que no podemos congregarnos en este lugar todavía. Me gustaría compartir la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 1, solamente un verso, y dice así la palabra de Dios. Romanos 1, verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Una vez más, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. No voy a hacer una introducción al libro de Romanos, me gustaría más enfocarme en el verso que acabamos de leer, aunque Romanos fue escrito por el apóstol Pablo y fue enviada esta carta a Roma cuando Pablo no había ido a Roma todavía. Esa es parte de la introducción de la carta a los romanos, pero me gustaría más enfocarme en el verso 1 que acabamos de leer, que dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. En su vida, antes de recibir la gracia y el perdón, este Pablo se llamaba Saulo. Saulo, nacido en Tarso, conocido como Saulo de Tarso, y era un perseguidor de la iglesia. Saulo era un fariseo que perseguía a la iglesia antes de conocer a Cristo Jesús. En Hechos capítulo 7, en el verso 58, vemos que cuando apedrean a Esteban, dice la palabra de Dios que Saulo, cuando echaban fuera de la ciudad a Esteban, lo apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí encontramos por primera vez la mención de Saulo. Él dice aquí la palabra de Dios que cuando apedreaban a Esteban trajeron las ropas de esta gente, que cuando iban a apedrear a Esteban se quitaban las ropas y las trajeron a los pies de Saulo para que él de alguna manera fuera partícipe cuidando las ropas de estas personas que iban a apedrear a Esteban. Y ahí más adelante en el capítulo 8, el verso 1, Saulo ya empieza a participar en la persecución contra los cristianos en Jerusalén. Dice el capítulo 8, verso 1, Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, los entregaba en la cárcel. Aquí tenemos a Saulo, el perseguidor de la iglesia, que empieza de alguna manera a tomar esta iniciativa por perseguir a los cristianos. En el capítulo 9, verso 1 y 2, ahora Saulo ya no solo va a perseguir a los cristianos en Jerusalén, sino que él pide carta a los sacerdotes, a los principales, a las autoridades de ese lugar de Jerusalén para perseguir a los cristianos aún fuera de Jerusalén, allá en Damasco y otros lugares alrededor. Dice el verso 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Aquí vemos a Saulo persiguiendo a los cristianos aún fuera de los confines de Jerusalén.
él empieza a perseguir a estos cristianos, y es aquí en el capítulo 9 donde Saulo es detenido por el Señor Jesucristo, a quien él perseguía. En un momento donde él iba en camino hacia Damasco para buscar a los cristianos, perseguirlos, entregarlo a las autoridades, dice que el Señor Jesucristo se le aparece en el camino y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice Saulo: ¿quién eres? Y Jesús le contesta: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y a partir de ese momento, Saulo, el perseguidor de la iglesia, tiene un cambio en su vida que el Señor Jesucristo le da de su gracia, de su perdón y de su misericordia. Y a partir de ese momento, Saulo se llama ahora Paulo. No es la primera vez que alguien cambia el nombre cuando tiene una circunstancia y un encuentro con Dios. Eso lo vemos en la palabra de Dios. ¿Se acuerda de Jacob? Cuando tiene un encuentro con el ángel, y entonces el ángel le dice: ya no se llamará tu nombre Jacob, sino que te llamarás Israel. Porque a partir de ese momento Jacob, su vida tuvo un cambio. Vemos lo mismo pasó con Abraham. Dios dice: ya no se llamará tu nombre Abraham, sino que se llamará Abraham, porque he aquí serás padre de multitudes. Vemos que a Sara ya no se llamará Saraí, sino que se llamará Sara. Y así vemos también el caso de Pedro. Le dice Jesús: ya no te llamarás Pedro, sino que tu nombre será Simón. Pues lo mismo pasó con Saulo. El nombre de Saulo ahora vendría a ser Paulo. Y es algo interesante, hermanos, porque Saulo viene derivado del nombre Saúl, que significa el que Dios eligió, el que Dios llamó. Pero ahora Saulo ya no se llamará Saulo, sino que a partir de este momento, cuando tiene el encuentro con Cristo Jesús, él se llamará Pablo, que significa pequeño. A partir de este momento, aquel que podría llenarse de orgullo y decir: mi nombre es Saulo, que significa soy el elegido por Dios, a partir de ese momento él cambiaría su nombre y diría: mi nombre es pequeño. Se humillaría delante de Dios. Por eso es que aquí en Romanos, cuando vemos el primer versículo que dice: Pablo, siervo de Jesucristo, vemos que ahora Pablo, que antes se llamaba Saulo, ahora se llama Pablo, y dice, se identifica él mismo como siervo de Jesucristo. La palabra siervo de Jesucristo, aquí en la palabra de Dios, en el griego se pronuncia doulos, que significa esclavo. Entonces Saulo, que ahora se llama Pablo, a partir del encuentro que tuvo con Cristo Jesús, a partir de ese momento él se consideraría un esclavo de Jesucristo. La palabra siervo de Jesucristo, cuando él dice aquí siervo de Jesucristo, él se identifica como esclavo de Jesucristo. En Romanos 6, del verso 16 al 18, dice lo siguiente: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte o sea la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser esclavos de la justicia. Aquí hay una parte bien interesante. Pablo dice que antes éramos esclavos del pecado. Por eso es que Pablo aquí en Romanos se identifica como esclavo de Jesucristo. Dice él: Pablo, esclavo de Jesucristo, porque antes éramos esclavos del pecado, pero cuando tenemos ese encuentro con Cristo Jesús, a partir de ese momento somos esclavos de Jesucristo. Para el tiempo en que estamos viviendo, yo sé que suena un poquito controversial decir que somos esclavos de Jesucristo, porque la gente, a la mente luego le viene la idea de que esclavitud es maltrato, abuso y todo ese tipo de cosas, por causa de que eso realmente pasó en algunos casos. Pero cuando Pablo se identifica como esclavo de Jesucristo, no solamente lo hace aquí en Romanos, cuando dice Pablo, siervo de Jesucristo o esclavo de Jesucristo, también lo hace en Timoteo 1:1, dice Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo. Son palabras fuertes quizás para nosotros decir soy esclavo de Jesucristo, pero Jesucristo mismo lo dijo, que uno es esclavo del pecado cuando está en el pecado. Entonces
¿por qué no decir soy esclavo de Jesucristo ahora que soy seguidor, ahora que he puesto mi fe en el Señor? En Juan 8:44, hablando un poco sobre este tema de esclavitud, Juan en 8:44 dice lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis, y el que es de Dios, la palabra de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Jesucristo aquí en palabras fuertes le dice a estas personas, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. En otras palabras, hermanos, no hay término medio en los caminos de Dios. Dios nos dice que somos esclavos del pecado o somos esclavos de Él. Fíjese, yo sé que suena un poquito esta paradoja, un poquito controversial, pero escuche bien. La salvación es gratis, pero a la misma vez es costosa. Es gratis porque Cristo pagó por nuestra salvación, pero es costosa porque Él demanda todo de nosotros. Para ser ricos debemos ser pobres. Si ve la paradoja, ve cómo parece aparente contradicciones. No son contradicciones, simplemente son paradojas. Porque para ser ricos debemos despojarnos de todo. Jesucristo dice que debemos despojarnos de todo en este mundo, ponernos a los pies de Él, ser pobres, por así decirlo, espiritualmente, para poder ser ricos en los cielos. Para encontrar vida hay que perder la vida en este mundo. Jesucristo dice, si alguno quiere salvar su vida, la tiene que perder. Los que lloran en este mundo por causa del Evangelio serán consolados. Hay que dar para recibir, hay que humillarse para ser exaltado. Y así de igual manera somos libres del pecado, pero venimos a ser esclavos de Cristo, esclavos de Dios. Deuteronomio 15, del verso 12 al 18, dice la palabra de Dios que ahí los esclavos, le voy a leer, hermanos, Deuteronomio 12, del 15, del 12 al 18. Mira lo que dice la palabra de Dios. Si se vendiere a ti tu hermano, hebreo o hebrea, y te hubiera servido 6 años, el séptimo le despedirás libre. Cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás libremente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar. Le darás de aquello con que Jehová te hubiera bendecido. Te acordarás que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijere, no te dejaré porque te ama a ti y tu casa y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Aquí dice la palabra de Dios que si un hebreo iba con otro hebreo y le decía, ¿sabes qué? Yo sé que me debe, yo sé que te debo una gran deuda, no te puedo pagar, pero déjame servirte. Déjame pagarte con mi trabajo. Entonces dice aquí que si se vendiere tu hermano a ti, dice que por 6 años trabajarás y el séptimo lo dejarás libre. Esta persona podría trabajar como esclavo para su hermano hebreo y dice que en el séptimo año quedaría libre de la deuda. Bueno, pero mira lo interesante que dice aquí, que cuando lo despidiera en el séptimo año, no lo dejaría ir así sin nada. Le dejaría que tomara de las ovejas, de la bendición que Dios le había dado a esta persona. El que se había vendido como esclavo, ahora que iba a partir, podía tomar alguna de las ovejas, de los cabros, de los animales, y irse con toda esa prosperidad que Dios le había dado a todos ellos. Pero fíjese aquí la parte interesante que dice, que si él dijere, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo. En algunos momentos, algunas personas decían, pero ¿por qué me voy de aquí si este hombre no me maltrata? Estamos hablando de una esclavitud, hermanos, el servicio. No estamos hablando de maltrato ni ese tipo de cosas. Aquí está hablando, dice que él mismo decide, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa. Esta persona, al servir por años a este hombre,
Decía, pero ¿por qué me voy a ir si allá afuera ya no tengo absolutamente nada? Él me da bien, me da alimento, me da calzado, me da hogar, me da de todo. Aquí no tengo necesidad de nada. Decía, y le he tomado un gran cariño y amor porque hasta en su mesa como con él algunas veces. Entonces dice que esta persona decía, no te dejaré porque me va bien contigo. Entonces he decidido quedarme y servirte para siempre. Ese es el tipo de esclavitud a la cual yo me refiero con nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos ha tratado muy bien. El Señor Jesucristo ha sanado nuestras heridas. El Señor Jesucristo ha limpiado nuestra alma y nuestro corazón. El Señor Jesucristo ha hecho tanto bien para cada uno de nosotros que ¿quién estaría dispuesto a abandonarlo para irse otra vez al mundo y al pecado? Entonces, por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 1, Pablo, a esclavo de Jesucristo. Porque él solo se había decidido de alguna manera entregar por completo como esclavo, como siervo a Cristo Jesús. En San Juan 8:36 dice, si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Hablando del pecado. Que si Jesucristo nos libertare del pecado, seremos verdaderamente libres. Libres del pecado, pero siervos, esclavos de Cristo Jesús. Entonces seguimos en nuestro texto. El texto de Romanos 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Vamos al tercer punto, dice, llamado a ser apóstol. Me llama la atención que antes de llamarse apóstol, Pablo se llama a sí mismo esclavo de Jesucristo. Nosotros podemos ver que en estos tiempos las personas se autodenominan apóstoles, pero ninguno de ellos se autodenomina esclavo de Jesucristo. Todos se autodenominan apóstoles porque lo ven como un título de mucha preponderancia, de mucho orgullo, un título quizás de mucho reconocimiento. Pero Pablo, sin embargo, se dice Pablo, esclavo de Jesucristo, y después dice llamado a ser apóstol. Y Pablo, hermanos, no voy a entrar tanto en el tema del apostolado, pero Pablo si cumple los requisitos para llamarse apóstol de Jesucristo. Las personas en estos tiempos que se hacen llamar apóstol no cumplen los requisitos. Y no voy a entrar tanto en ese tema, pero le voy a decir cuáles son los requisitos. Requisito número 1 para ser apóstol de Jesucristo: tenía que ser testigo físico del Cristo resucitado. Eso lo vemos en Hechos, capítulo 22. Tenía que ser testigo, Hechos, 1:22. Tenía que haber sido testigo de Cristo resucitado. Mira lo que dice Hechos 1:22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo de nosotros de su resurrección. Cuando iban a nombrar, cuando Judas se ahorcó y iban a nombrar al sucesor de Judas, Pedro dice, es necesario que entre todos los que estamos aquí, de todos los que estamos aquí, de los que hemos visto a Cristo resucitado, uno ocupe el lugar de Judas. O sea que ese era un requisito, que la persona tendría que ver a Cristo resucitado. Y entonces Pablo cumple ese requisito, porque a Pablo se le apareció el Señor Jesucristo en el camino a Damasco. Miren lo que dice Pablo también en Hechos 10, lo que dice Hechos 10, verso 39 al 41. Vamos a ver otra vez de los requisitos. Dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Entonces estos eran testigos de que Cristo había resucitado, lo habían visto después de haber sido sepultado, lo vieron resucitado una vez más al Señor. Y Pablo fue testigo también de ese Cristo resucitado cuando se le apareció en camino a Damasco. Y en 1 de Corintios capítulo 9 dice Pablo lo siguiente también: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Pablo ahí confirma que él miró a Cristo resucitado. Por lo tanto, Pablo cumple el primer requisito para llamarse apóstol de Jesucristo. El requisito número 2, tenía que ser nombrado personalmente por Jesús. En Marcos 3, verso 14, Jesús dice que va caminando y dice, ve a uno y dice, sígueme. Y ve a Leví que está cobrando impuestos y le dice, sígueme. Ve a estos pescadores y le dice, sígueme. Jesús empezó a llamar a cada uno de estos
apóstoles personalmente. Entonces en Gálatas 1:1, Pablo cumple ese requisito una vez más, porque Jesús lo llama a él personalmente. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Pablo fue llamado personalmente por Cristo Jesús para el apostolado. Y el tercer requisito es, tenía que demostrarlo con los milagros, como Dios los respaldaba con hechos milagrosos, señales y prodigios. Vemos en Mateo 10, verso 1 y 2, que Jesucristo le dice a los discípulos: entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Y ahí están los dos nombres de los 12 apóstoles, y Jesucristo les dio autoridad. Entonces un apóstol tenía que tener esa marca, esa señal de que Dios estaba con él, respaldándolo con milagros y prodigios y señales, lo cual también en Pablo se cumplió. Pablo realizó prodigios y señales por medio del Espíritu Santo. En Hebreos 2, verso 3 y 4 dice lo siguiente: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Esta es una de las señales de los que eran apóstoles del Señor Jesucristo. Lo repito una vez más, son tres. Ser testigo físico de que Cristo resucitó, tenía que ser nombrado personalmente por Cristo Jesús y tenía que demostrarlo con señales y milagros poderosos. Y estos que se hacen llamar apóstoles en estos tiempos difícilmente cumplirían los tres requisitos. Porque muchos de ellos dirían: oh, a mí se me apareció Jesús en un sueño. No hay testigos de eso. Otros dirían: oh, yo fui nombrado personalmente por Jesús, en el sueño se me apareció y me dijo que yo debería ser apóstol. Son mentiras. Y le digo, no quiero entrar tanto en ese detalle, pero Pablo aquí en Romanos se presenta como Pablo, primeramente como pequeño, como siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Entonces tenemos a Pablo, que ahora se llama Pablo, que significa pequeño, y se presenta como siervo de Jesucristo, es llamado a ser apóstol. Y ahora vamos a ver la última parte de este verso que dice: apartado para el evangelio de Dios. Este perseguidor de la iglesia, este hombre que fue buscando a los cristianos para entregarlos, meterlos en la cárcel, dice que los arrastraba, ahora dice que fue apartado para el evangelio de Dios. Cuando Pablo dice apartado, Pablo tenía un solo propósito en la vida, y ese propósito era el predicar el evangelio. Predicar el evangelio de Dios. En Hechos 13, verso 2 nos dice que el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los estaba llamando para un llamado especial. Mas sin embargo en Gálatas 1:15 dice la palabra de Dios, en Gálatas 1:15, que Pablo dice: pero cuando agradó Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. Que Pablo desde el vientre de su madre había sido apartado para este llamado de predicar el evangelio de Dios. Si bien en Hechos 13 nos dice que el Espíritu Santo dijo apartarme a Pablo y a Bernabé, realmente el llamado de Pablo había sido desde el vientre de su madre, igual que a igual que a Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 1, verso 5, dice la palabra de Dios lo siguiente: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El profeta Jeremías desde antes ya había sido apartado para un llamado especial. De igual manera Pablo se presenta aquí en Romanos, dice: apartado para el evangelio de Dios. El único propósito que Pablo tenía en esta vida era predicar el evangelio de Dios. Y ahora quisiera ver por último esta palabra evangelio de Dios.
Me llama la atención, hermanos, que este evangelio es de Dios. No es evangelio de hombres, como dice Pablo aquí en Gálatas 1. Pablo, siervo de Jesucristo, no por hombres. Este evangelio el cual Pablo predica no es de hombres, aunque aunque Pablo es quien lo anuncia, Dios es la fuente de este evangelio. Este evangelio no es un invento de Pablo. Este evangelio no es de ningún hombre. Este evangelio es el evangelio de Dios. No fue Pablo, como muchas personas han querido decir, que Pablo fue el que inventó el cristianismo. No fue Pablo. Pablo dice aquí, Pablo apartado para el evangelio de Dios. Este evangelio de Dios no lo inventó Pablo. Pablo no lo descubrió. De hecho, ahí mismo en Romanos, el verso 2 dice que Dios había prometido este evangelio antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Este evangelio del cual Pablo habla no es un evangelio que él se inventó, es un evangelio, y este evangelio, la fuente de donde proviene este evangelio es Dios. Dios lo había prometido desde mucho antes. Este es el evangelio que habla de Cristo Jesús, el evangelio de Dios, y está en todo el Antiguo Testamento, hermanos. En Éxodo capítulo 12 está representado como el pan del cielo. Jesús representado como ese maná que descendía del cielo, el cual alimentaba al pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 16 está representado este evangelio como la roca que iba en el desierto dándoles agua a este pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 17 está representado este evangelio como la serpiente de bronce, que todos los que eran mordidos por la serpiente miraban a aquella serpiente de bronce que Moisés levantó y eran sanados de su dolor, del veneno de las serpientes. Y en el Salmo 22 encontramos este evangelio una vez más. En el Salmo 22, cuando hablamos que Cristo Jesús dijo estas palabras en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desde antes, antiguamente por los profetas en las Santas Escrituras ya estaba hablado este evangelio. No era un evangelio nuevo que Pablo había descubierto, sino que era el mismo evangelio que Dios desde antes ya había profetizado en las Escrituras. ¿Qué significa evangelio? Porque Pablo dice aquí que viene anunciando, fue apartado para este evangelio. Bueno, pues la palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Entonces Pablo lo que venía haciendo era trayendo buenas noticias. Antes de darle la buena noticia, quiero darle una mala noticia. Y esta mala noticia no es la pandemia que está enfrentando este mundo en estos tiempos. Esta mala noticia no son los millones de personas que están perdiendo sus trabajos. Esta mala noticia no es que la economía del mundo está colapsando. Esta mala noticia no es que los Estados Unidos van a entrar en guerra comercial con China. Esta mala noticia es que todo el ser humano está contagiado de una enfermedad. Ricos, pobres, blancos, negros, europeos, africanos, grandes, pequeños, todos nacimos con esta enfermedad. Incurable por medios humanos. Esta enfermedad se llama pecado. Esa es la mala noticia, que todo ser humano tiene esta enfermedad. Que todo ser humano ha sido contagiado por esta enfermedad. Que todo ser humano desde su nacimiento trae esta enfermedad. La mala noticia no es que mañana vamos a sufrir más para obtener nuestros alimentos, hermanos. La mala noticia es que el pecado ha afectado a toda la raza humana. Esa es la mala noticia. Esta enfermedad se llama pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es errar al blanco, perder el camino, no llenar el estándar perfecto establecido por Dios. En Mateo 5:48 Jesucristo dijo: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Quién es perfecto? Nadie. Y ese es el problema, esa es la mala noticia, que Dios demanda que seamos perfectos. Y como nadie es perfecto, nos hemos quedado cortos al estándar, a la medida, a los requisitos de Dios. Por lo tanto, todos somos pecadores, somos faltos. Hemos errado al blanco.
No hay ser humano, no existe ser humano que pueda decir que en su vida nunca ha quebrantado, aunque sea uno de los 10 mandamientos. No lo hay. Todo ser humano ha quedado corto delante de Dios. Todo ser humano ha quebrado alguno de los mandamientos. Si usted mira a un niño desde pequeño, a un niño no le enseñamos a robar. A un niño no se le enseña a mentir. A un niño no se le enseña a ser envidioso. Mas sin embargo los niños van creciendo y dicen, este es mío. Sin embargo un niño va creciendo y quiebra algo y se esconde y dice, no, yo no lo quebré. El pecado viene con el ser humano, hermanos. El pecado, esa es la mala noticia, que el pecado está dentro de nuestros corazones. El presidente de los Estados Unidos ha llamado al coronavirus el enemigo invisible. Si usted ha mirado las noticias, Donald Trump dice muchas veces el enemigo invisible, refiriéndose a este coronavirus. Bueno, aunque el pecado parece algo invisible que muere dentro de cada uno de nosotros, las consecuencias del pecado las vemos todos los días en el ser humano, hermanos. Aunque el pecado parece algo invisible que está dentro de nosotros, las consecuencias las vemos todos los días. Y Jesucristo nos lo dice en Mateo 15, vea. Mateo 15, verso 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Y todo eso lo vemos todos los días. Vemos envidias, vemos pleitos. Todos los días vemos el pecado manifestado en el ser humano. Todos los días vemos el pecado en las calles, en las casas, en todo lugar. Todos somos pecadores, hermanos. Todos somos pecadores. Como decía, nadie enseña a sus hijos a mentir, a robar, malos pensamientos. Esto viene en la naturaleza del ser humano, lo traemos de nacimiento. De hecho es todo lo contrario. A nuestros hijos les enseñamos a no mentir, a no robar, a ser honesto. Pero deje a un niño sin educación, sin corrección, y verá cómo ese niño se va a pervertir a un grado muy grande. Esa es la mala noticia, de que el pecado nos ha afectado, de que el pecado está dentro de nosotros y que no hay una cura. En la actualidad la gente está corriendo para encontrar una cura para el coronavirus, pero el pecado, el ser humano no puede ni podrá nunca encontrarle la cura. El ser humano manda a unas personas a los centros de rehabilitaciones a sus adicciones, y algunos superan esas adicciones, pero no podrá superar una persona en un centro de rehabilitación la envidia, el enojo, la ira, los celos. Jesucristo lo puso aún más difícil. Dijo, el que mirara a una mujer para codiciarla, ya pecó en su corazón. Es ahí donde está el pecado en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por lo tanto, esa es la mala noticia. Déjeme darle otra mala noticia. Todos somos pecadores. No hay nadie que se libre de esta enfermedad llamada pecado. No hay nadie que pueda decir que nunca ha pecado. Todos hemos sido afectados por esta enfermedad. En Romanos 5, verso 12 dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dice aquí la palabra de Dios que la muerte es la señal más clara de que el pecado está en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todos morimos. Si una persona no cometiera pecado nunca en su vida, esa persona nunca moriría, pero eso no existe. La persona que más tiempo ha vivido, quizás en estos tiempos en los que vivimos, llegan a 120 años y al final de sus días parten de este mundo. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores y tenemos como consecuencia, dice aquí, la muerte. La muerte es la mayor prueba de que todos somos pecadores. Aún los bebés mueren. Aún un bebé recién nacido, a veces de días, de semanas, de meses, ellos también sufren las consecuencias del pecado y mueren. Con la diferencia de que ellos no manifestaron el pecado.
Hay una gran diferencia entre un bebé que no pudo mentir, que no pudo robar, que no pudo manifestar su pecado, mas sin embargo, el hecho de que el bebé muera quiere decir que el pecado también venía con él. Ahora, quiero aclarar que los bebés se van al cielo. ¿Ok? No voy a extenderme en ese tema, pero los bebés que no pudieron manifestar su naturaleza pecadora, que mueren en este mundo, Dios en su misericordia se los lleva al cielo. En alguna otra ocasión hablaré sobre ese tema. Pero Romanos 6:23, para que vea que todos somos pecadores, que la muerte nos ha alcanzado a todos, que la muerte llega a todos, que no hay nadie que se libre de esta enfermedad del pecado, por eso la muerte nos alcanza. En Romanos 6:23 dice lo siguiente: la paga del pecado es muerte. Todos morimos porque el pecado nos ha afectado a todos. Esa es la mala noticia. Que hay pecado en este mundo es la noticia mala número 1. La noticia mala número 2 es que ese pecado nos afecta a todos. Ahora sí, está listo para la buena noticia. Dice aquí Pablo en Romanos 1, que es nuestro verso hoy. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Apartado para el Evangelio de Dios. Le decía hace rato que Evangelio significa buenas nuevas. Y esta es la buena noticia. En 1 de Timoteo 1:15 nos dice lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La buena noticia es que vino al mundo Jesús. Esa es la buena noticia, y que vino al mundo para salvar a los pecadores, a los borrachos, a los ladrones, a los adúlteros, a los fornicarios, a los que procuran a las rameras, a los homosexuales, a los asesinos, a todas las personas, cualquiera que sea el tipo de pecado que exista. Esta palabra es maravillosa y es amplia y incluye a todo tipo de pecador. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese es el Evangelio, esas son las buenas nuevas. De que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesús no vino a darle una ayuda a los pecadores. El pecador no puede hacer absolutamente nada. Jesús vino a salvarlo completamente. Si hubiera alguien que dijera: yo no he cometido pecado, entonces Jesús no vino para esas personas. Pero la verdad es que si hay alguien que se atreviera a decir que él no ha cometido pecado, dice San Juan, que llamamos mentiroso a Dios, porque todos hemos cometido pecado. Y si alguien dice que no ha cometido pecado, es como querer llamar a Dios mentiroso, porque Dios es el que nos acusa a todo mundo de pecadores. Por eso es que vino Cristo Jesús a salvar a los pecadores. Y esa persona, si hay alguien que dijera que no ha cometido pecado, esta persona se estaría engañando a sí misma. Su orgullo no le permitiría ver su pecado delante de Dios. La buena noticia en este momento es que Jesús vino a salvar a toda clase de pecadores, y ese es el Evangelio de Dios al cual Pablo se refiere en Romanos capítulo 1 cuando dice: separado para predicar el Evangelio de Dios. Esa es la buena noticia de que Dios ha dado la solución, de que Dios ha dado la salida a este pecado que enfrentamos todo mundo. Esa es la noticia, y debería ser la buena noticia todos los días. Todos los días debería ser esta la buena noticia, hermanos. Las buenas nuevas, el Evangelio de Dios. Esa es la noticia para todos los días. Martín Lutero dijo en una ocasión: todos los días hay que escuchar el Evangelio, porque todos los días se nos olvida, hermanos. Todos los días hay que escuchar el Evangelio de Dios, porque todos los días se nos olvida. Quisiera terminar con esto, hermanos. Para los que son cristianos, quizás escuchar esta reflexión sobre el Evangelio de Dios le parecerá algo que ya he escuchado por mucho tiempo. Déjenme decirle algo.
Yo nací cuando mis padres eran cristianos. Me llevaron a la iglesia desde pequeño. Me cantaron cantos para arrullarme. Me llevaron en sus brazos a la iglesia. Me presentaron delante de Dios en la iglesia. Y escuché tantas veces este evangelio, que este evangelio para mí fue como algo seco por muchos años. Estuve escuchando tanto acerca de este evangelio, por mucho tiempo estuve escuchando de este evangelio, que no era nuevo para mí, era lo mismo, repetitivo, era algo seco, sin sentido posiblemente en algunos momentos. Hasta que en su misericordia el Señor abrió mi corazón, el Señor abrió mi mente, su Espíritu Santo vino y hizo que yo pudiera escuchar este evangelio una vez más. Y en ese momento, después de tantos años, este evangelio para mí vino a ser buenas y vino a ser nuevo. Porque no es escuchar tantas veces el evangelio de Dios, sino es cuando este evangelio viene a ser nuevo en nuestras vidas. Este evangelio debería ser nuevo todos los días. Las buenas nuevas deberían ser buenas y deberían ser nuevas todos los días. Sus misericordias son nuevas cada mañana, dice Lamentaciones. Por lo tanto, este evangelio del cual Pablo habla en Romanos, el evangelio de Dios, son buenas y son nuevas. Deberían de ser nuevas todos los días para el cristiano. Todos los días el cristiano debería de tomar este evangelio y regocijarse delante de Dios y no tomarlo como una rutina. ¿Cuántas personas quizás van a la iglesia y han escuchado el evangelio de Dios por muchos años y nunca ha sido algo nuevo en sus vidas, como mi caso? Mas sin embargo, este evangelio son buenas y nuevas noticias. Que no se convierta en una noticia vieja y en una noticia que escuchamos todo el tiempo, la cual ya no nos conmueve, la cual ya no nos toca las fibras de nuestros corazones. Este evangelio debería ser nuevo todos los días. Que Dios le bendiga, hermanos.